cielo y no vuelven a subir sin empapar y hacer germinar la tierra. Así mi palabra no volverá a mí sin haber logrado lo que deseo, sin haber cumplido aquello por lo que la mandé. Todas mis palabras, todas palabras. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefiguraron las tinieblas, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tomamos asiento. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios, o sea, en el Salvador. La lectura de hoy nos trae más o menos la misma temática de la Navidad, que Dios envía a su Hijo para salvar a los hombres. Y el que cree en Él se salva, y el que no cree en Él ya está condenado. Ya está condenado. Muchas veces en la Biblia, y como en la vida real también, se usa lo que se llama en literatura, creo que se llama así, si hay algún profesor de literatura que me corrija, en literatura, el género literario crimen y castigo. O sea, te portás mal, te castigo, te portás bien, te premio. Pero en realidad no es que Dios nos castiga. El que no cree en Dios, Dios los castiga. No los castiga, se castiga solo. Se castiga solo. Es como si una madre le dijera al nene: no meta el dedo en el enchufo porque te doy un sopapo. El problema no es el sopapo, el problema es que se llega a meter el dedo en el enchufo y el que se castiga es él. En realidad, Dios, en la primera lectura lo leíamos también, Dios no es que castigue, sino que corrige. El pueblo de Dios se había alejado de las enseñanzas de Yahvé y Dios le manda a un pueblo extranjero, a una potencia nacional vecina, que les pasan por arriba, lo arrasan, le arrastran el templo, se lo llevan esclavo y después de un tiempo vuelven. Allí en la esclavitud el pueblo reconoce su pecado, pide perdón y Dios le da la gracia de poder volver y poder volver a reconstruirse. No es que Dios castigó, sino que Dios corrigió de esa manera. Los corrigió de esa manera, los hizo volver a la realidad, los hizo volver a la obediencia y a la práctica de las virtudes y el cumplimiento de la ley, de los mandamientos. Entonces,
es lo que nos dice acá. Para entender esto, voy a poner 2 ejemplos que son simples, pero son bien claros. Uno, supongamos que, bueno, ahora estamos en marzo, que hace un calor bárbaro todavía, todavía estamos en verano, pero vamos a suponer que estuviéramos en invierno, en julio, agosto, por ahí esos meses terribles, ¿verdad? Ahí en un campamento afuera ya, en el campo, con carpa. Y hay un fuego, allí hay un fuego. El que se acerca al fuego se calienta. El que se aleja del fuego nadie lo castiga, pero el que se aleja del fuego se enfría y se muere. Y no es que alguien lo vaya a castigar, sino que él mismo se castiga al alejarse y él mismo se premia él mismo se premia al acercarse y él mismo se castiga al alejarse. Otro ejemplo, si uno lee la historia y ve la historia, especialmente ahora tenemos luz eléctrica, agua corriente, etc. Pero por ejemplo acá en América, cuando se fundaban las grandes ciudades, ¿verdad? Todas las ciudades, si ustedes las miran, la ciudad del interior, por ejemplo, de nuestro país, ni que hablar en otros países, están al lado de ríos, de arroyos, de corrientes de agua, digamos, más o menos permanente todo el año. ¿Por qué? Porque el agua es vida. Entonces las ciudades se fundaban cerca de los ríos. ¿Por qué? Simplemente por eso, porque al río se iba a buscar el agua para beber, el agua para cocinar, el agua para el aseo, el agua para todo tipo de limpieza, el agua para el riego de las plantas, el agua para que bebieran los animales. Todo lo que, o sea, donde hay agua hay vida, donde no hay agua no hay vida. Y las grandes ciudades están todos, agarran el mapa y miren, están todos al lado de un arroyo, acá en el Uruguay nomás. Bueno, y si las ciudades se hubieran construido allá lejos, en la punta de la cuchilla, allá arriba en el cerro, que tenían que ir a buscar el agua allá abajo, bueno, después siempre estaba el recurso de los aljibes, de los manantiales, pero por supuesto, pero esa ciudad hubiera sido una ciudad desgraciada y sufrida, la que se hubiera construido allá arriba, lejos del arroyo, de las aguas. Bien. Y bueno, esto es lo mismo, el que se acerca a Dios, Dios es la vida, Dios es el sentido del vivir, es la fuerza para superar los problemas, es la respuesta a las grandes preguntas de la vida, es la energía para ser feliz. Está allí, hoy vivimos en un mundo que busca, todas estas cosas las busca porque están adentro de la vida. Todos nacemos con el deseo, como decía un filósofo, nacemos esclavos de un deseo, el deseo de ser feliz. Y bueno, y nos hacemos grandes preguntas porque la vida nos voltea, la vida nos golpea. Y Dios es la respuesta a todas esas preguntas. Dios es el agua que nos da la vida. O en el invierno, Dios es el fuego, el calor que nos hace permanecer vivo. Entonces el que se acerca a Dios se salva y el que se aleja de Dios se pierde. No es que Dios venga a perder, a condenar. Dios no condena. Nos condenamos nosotros mismos cada vez que nos alejamos de Dios. ¿Qué va a condenar Dios? ¿Qué va a condenar al hombre? Si lo quisiera condenar, no le hubiera mandado a su hijo para que muriera en la cruz. Si mandó a su hijo para que muriera en la cruz es porque lo quiere salvar, no porque lo quiere condenar. Dios quiere salvar a todos. Pero se salvan aquellos que aceptan la salvación y se acercan. Cuando dice el que cree en mí, acá este creer no es un creer de pensar, no es solamente con la cabeza. El libro de Santiago, la carta de Santiago en la Biblia, dice, tú crees en Dios y los demonios también creen. Tú sabes que Dios existe, los demonios también saben que Dios existe y tiemblan. O sea, no es cuestión de saber que Dios existe. O como decía el padre Lizaga siempre, y en eso insistía mucho, dice, no es cuestión de creer en Dios. No se salva el que cree en Dios, sino que se salva el que le cree a Dios. El que le cree a Dios, el que cree en la palabra de Dios, el que pone en práctica su palabra. No es cuestión de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Entonces creer es un creerle a Dios, aquel que le cree a Dios y pone su vida atrás de las verdades de Dios. Encamina su vida atrás de las verdades de Dios. No es una cuestión de intelectual, sino que es una cuestión intelectual, de voluntad, de sentimiento, de corazón en definitiva. Aquello que dice el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida, con toda el alma.
Es eso es creerle a Dios. Y la salvación está en creerle a Jesús y a mirar a Jesús en la cruz, que hacia eso nos dirigimos. Dentro de 2 domingos será el Domingo de Ramos, que es el Domingo de la Pasión, y después el Viernes Santo. Dice, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. El Hijo del Hombre es Jesús. Y levantado en alto, ¿a qué se refiere? A la crucifixión. ¿Qué había pasado? Esto es muy gráfico, también nos hace comprender esto. ¿Qué había pasado en el Antiguo Testamento, cuando Israel cruzaba el desierto? Y otra vez el pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Y habían cometido pecados, se olvidaba de la enseñanza. ¿Cómo pasa con el coronavirus? Un poco tenemos conciencia como nación, como país. Un poco tenemos conciencia, hacemos una cosa bien, después nos olvidamos y otra vez, y el coronavirus baja y el coronavirus sube. Se había olvidado de Dios. Entonces Dios, para corregirlo, no para castigarlo, para corregirlo. En Dios no existe el castigo. En Dios existe la corrección. Como en una madre, estrictamente hablando, las madres no castigan, las madres corrigen. Y si le imponen un mal al niño, si lo castigan, entre comillas, o lo corrigen, no es castigo, es corrección. O sea, la corrección, ¿qué es? Hacerle un mal al niño para provocarle un bien mucho mayor, para que el niño cambie de actitud y logre lo contrario en forma mayor. Bueno, entonces Dios, para corregirlo, le manda una serpiente venenosa que mordían, picaban y le inyectaban el veneno y se morían. Bueno, entonces el pueblo recapacita y dice, esto nos pasa porque nos hemos alejado de Dios. Y entonces Moisés rogó a Dios, dice, perdona a tu pueblo, Señor. Y bueno, nosotros nos corregiremos, nosotros volveremos a hacer tu voluntad. Bien, entonces Dios le dice a Moisés, le dice, fabrica una serpiente de bronce, funde una serpiente de bronce, la pones en un mástil y levantas el mástil y lo colocas ahí en el medio del campamento. Entonces todo aquel judío que sea mordido por la serpiente, ahí, antes de morirse por el veneno, que venga al medio del campamento, que mire a la serpiente de bronce y que se quede un rato ahí mirando a la serpiente de bronce. De esa manera se va a curar. Esa es la cura que Dios le da al pueblo de Israel. Mirando la serpiente de bronce, el veneno no le va a hacer efecto, Dios lo va a perdonar y no va a morir, va a continuar su vida. Y así hace Moisés. Fabrica una serpiente de bronce, y la pone en la mitad del campamento. Todo judío que era mordido iba y miraba a la serpiente y quedaba curado. Entonces acá Jesús dice, de la misma manera, todo aquel que se salvará, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Nosotros nos salvamos como mirando la cruz de Cristo. Mirando a Cristo, creyendo en Él, creerle a Dios. Bueno, esa es la salvación que Dios nos trae y eso es lo que vamos a celebrar en la Semana Santa. Que Dios murió por nosotros, que Jesús murió por nosotros y que nosotros mirando su cruz nos salvamos. Que creyéndole a Él y poniendo en práctica sus enseñanzas nos salvamos. En definitiva, lo que decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Haciendo la voluntad de Dios, nosotros somos salvados. Que para eso vino Dios, para salvar. Y bueno, y mirando la cruz de Cristo, nosotros nos salvamos. Vamos a pedirle entonces al Señor que podamos comprender esto, que podamos comprender para qué Él vino y para salvarnos. Y cómo nos salvamos nosotros, mirando la cruz de Cristo y creyendo en Dios. Y que no es Dios que nos castiga si nos portamos mal, si no hacemos su voluntad. No es Dios que nos castiga, somos nosotros que nos castigamos. Somos nosotros que nos enfriamos y nos alejamos del fuego. Somos nosotros que perdemos vida, volviendo a los ejemplos, si nos alejamos del agua. Somos nosotros que nos calentamos y nos acercamos al fuego. Somos nosotros que ganamos vida si nos acercamos al agua. Bueno, que podamos comprender que la vida, el fuego de nuestro corazón es Jesucristo. Y que cuanto más nos acerquemos a Él, más vida eterna vamos a tener.